Soy el doctor Juan Posiecha, neurólogo infantil, me especializo en epilepsia y hoy vamos a conversar sobre aspectos especiales de la epilepsia en la adolescencia. La epilepsia es una enfermedad muy común. Para decir algunas cosas generales, piensen que la prevalencia de la epilepsia es del 0,5 a 1% en la población mundial y que más o menos en el 50% la epilepsia comienza en la infancia o en la adolescencia. Hay distintas epilepsias, hay muchas epilepsias diferentes. Dos grandes grupos son las epilepsias focales, las que se originan en una zona del cerebro, y las generalizadas, en las cuales la alteración eléctrica se da casi simultáneamente en todo el cerebro. Y a su vez hay epilepsias idiopáticas, que son las que se dan en personas con examen normal, con inteligencia normal, con resonancia normal, que generalmente tienen buena evolución, buena respuesta a la medicación. Hay un grupo distinto con las epilepsias sintomáticas, aquellas que responden a una alteración estructural, alguna malformación, una cicatriz, un tumor, donde pueden responder bien, pero a veces es no tan fácil la respuesta a la medicación. Uno tiene que probar distintas opciones medicamentosas o recurrir a la cirugía cuando está indicada. Y están las epilepsias probablemente sintomáticas, las cuales uno sospecha que hay una lesión aunque no la puede llegar a detectar con la tecnología que tiene en ese momento. ¿Y la epilepsia qué es? Es una enfermedad en la cual se repiten las convulsiones sin fiebre, convulsiones sin un factor agudo desencadenante, no son convulsiones porque le bajó la glucosa, o porque tuvo un traumatismo del cráneo, o porque tuvo una infección, sino por una condición subyacente que se mantiene en el tiempo, o al menos durante un tiempo. Y hay distintos tipos de convulsiones, que a veces son fáciles de detectar y a veces no tanto, de eso no vamos a hablar ahora. La epilepsia, como ustedes saben, es una enfermedad que está muy presente en la historia de la humanidad. Anteriormente, en el pasado, se la relacionaba con el castigo divino, se la relacionaba con la locura, se la relacionaba con la patología psiquiátrica, psicológica, y se sabe que no es así, es una enfermedad neurológica con una base biológica, que está influenciado, obviamente, por muchos factores medioambientales, emocionales, pero que responde a una base neurológica. ¿No? Fíjense que como estas mujeres con epilepsia las condenaban a estar aisladas pelando papas. ¿Y por qué hablar hoy de la epilepsia en la adolescencia? Porque el adolescente vive una etapa vital de crisis. Y es importante tomar en cuenta esto cuando además de toda su crisis normal de la adolescencia, tiene que afrontar que tiene una enfermedad crónica y que muchas veces tiene que tomar un tratamiento en forma permanente. Porque hay epilepsias que repiten en la adolescencia, y eso es una buena noticia. Hay muchas epilepsias que empiezan en la infancia y que se curan en la adolescencia. Porque al revés, hay epilepsias que debutan en la adolescencia y que tienen características particulares. Son las epilepsias idiopáticas del adolescente. ¿Por qué es importante el diagnóstico diferencial con otros episodios paroxísticos? Paroxísticos son episodios bruscos. Por ejemplo, las crisis psicogénicas, que son síntomas de origen psicológico que pueden simular convulsiones, pero que no es epilepsia, que pueden tener o no relación con abuso sexual. Y porque hay que considerar algunos factores en el adolescente que no tomamos en cuenta en el chico pequeño, como es la compliance. La compliance se refiere a la necesidad de que el chico tome todos los días la medicación. Muchas veces los adolescentes se creen superpoderosos, se creen que todo lo pueden, se creen que ya están curados y suspenden bruscamente la medicación, y eso genera un riesgo de tener convulsiones. Es una edad en la cual es muy frecuente la ingesta de alcohol, y de algunas epilepsias la ingesta de alcohol puede favorecer la aparición de convulsiones. Es una edad donde los chicos empiezan a salir, a bailar, a pasear, y la deprivación de sueño en algunas epilepsias, no en todas, pero puede favorecer la aparición de convulsiones. Entonces hay que tratar de que descanse lo mejor posible el adolescente, que no deje de hacer una vida normal, pero que si va a salir a pasear, a bailar, a estar con sus amigos, al día siguiente se acueste más tarde, recupere su sueño y no tenga periodos prolongados de privación de sueño. Y hay que tener también empezar a hablar de temas como la anticoncepción y el embarazo. Y ya van a ver después que es importante en las personas con epilepsia, porque algunos anticonvulsivantes hacen que los anovulatorios, los anticonceptivos, se eliminen más rápidamente y no sean protectores. Y al revés, los anticonceptivos hacen que algunos anticonvulsivantes también se metabolicen más rápido
y disminuyan su cantidad en sangre, su cantidad en cerebro, su nivel de protección. ¿Y el embarazo por qué? Porque lo que uno quiere es que una adolescente embarazada tenga un buen control de su epilepsia. No es bueno para el feto que tenga convulsiones durante el embarazo. Y también porque hay medicaciones que tienen mayor riesgo de generar malformaciones congénitas en los recién nacidos. La gran mayoría de las mujeres con epilepsia tienen hijos sanos. Y así como una mujer sana puede tener un hijo con alguna malformación, si las mujeres con epilepsia tienen un riesgo un poco mayor y con algunas medicaciones un poco mayor todavía de tener hijos con malformaciones. Y de eso vamos a hablar un poquito. En la adolescencia también aumenta la incidencia de epilepsia secundaria de traumatismo de cráneo. Piensen en todos los accidentes automovilísticos que hay en la gente joven que puede dejar secuelas y puede traer epilepsia. Hay una enfermedad particular que es la esclerosis mesial temporal, que causa una epilepsia de difícil control, que tiene una excelente respuesta a la cirugía y que se hace refractaria al tratamiento generalmente en la adolescencia o en la vida joven. En general empiezan en los primeros años de la vida, después andan muy bien varios años y después empiezan a andar mal en la adolescencia o en la juventud. Y cuando tiene una esclerosis mesial temporal y cuando con otros estudios sabemos que esa esclerosis mesial es responsable de su epilepsia, la mejor opción es la cirugía. Porque si seguimos probando medicaciones, la posibilidad de éxito de seguir probando en un año son de un 10%. Y las posibilidades de éxito con una cirugía son de un 60 o un 80%. Entonces hay que también perder del miedo la cirugía y en los casos en los que está bien indicada, saber que puede ser una opción importante o la primera opción. Algunas enfermedades raras pueden debutar en la adolescencia, y ahí para ver varios nombres, pues son enfermedades muy raras que se asocian en general a otros problemas neurológicos y de las que no voy a hablar especialmente. Tengan en cuenta que en la adolescencia hay tendencia a una mayor autonomía, pero también sigue habiendo una dependencia de los padres y del grupo familiar. Hay mayores exigencias académicas y sociales. A veces pueden presentar dificultades ante la menor supervisión personalizada. Y hay mayor demanda de independencia, pero hay una ambivalencia con respecto a la independencia de la familia y de los progenitores. Y por eso hay una conducta dual hacia los padres y hacia las diferentes figuras de referencia. Y a su vez aparecen aspectos importantes como la sexualidad, la posibilidad de embarazo y lo que ya mencionamos, el consumo de alcohol. Y justamente en este periodo, la epilepsia puede interferir con la búsqueda de la autonomía, con la inserción social, con la autoestima y con los proyectos de estudio, de trabajo, de formación de familia, de programación de viajes, de obtención del registro de conductor. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Comentarios? ¿Algo que me quieran decir, que quieran aportar? Que puedo dar testimonio de lo que dijo de la cirugía. Para los que no saben, soy mamá de Jimena Silva, que es paciente del doctor Cosiecha y de hecho fue operada en el 2006. Y la verdad es que Jimena ahora tiene 13 años y lleva una vida más que normal y cambió toda su calidad de vida. Cuando el doctor Juan la conoció, era una nena que no hablaba, casi no caminaba, tenía convulsiones casi todos los días, hasta 5 o 6 veces. Vivíamos prácticamente acá en Fleni y desde que el doctor Pomate y Petre la operaron, cambió todo. Ya las convulsiones empezaron a ser una vez por año y ahora, no sé doctor si usted recuerda, pero creo que la última ya era 1 año y medio, más o menos. Así que es realmente una buena decisión la que tomamos, aconsejada por el doctor, la de la cirugía. Pero no es para todos los casos, ¿verdad? Exacto, no es para todos los casos. No. Digamos que de 100 personas con epilepsia, 70 tienen ya una epilepsia idiopática y que va a ser de fácil control. Sí. En muchos casos, cuando tienen la primera convulsión, si los estudios anormales o si las alteraciones de electroencefalografía apuntan a algunas epilepsias en especial, uno sugiere no medicarlo, porque a lo mejor no tienen otras convulsiones.
De hecho se dice que personas con una primera convulsión, el 50% va a repetir convulsiones, el 50% no. Entonces, y de las que repiten, que se confirma que la epilepsia, el 70% andan bien, y muchas van a la curación espontánea. El problema es que acá estamos hablando de epilepsia, pero en realidad existen docenas de epilepsias distintas, con distintas causas, distintos pronósticos, distintas necesidades de tratamientos específicos. Entonces esto es muy general cuando hablamos de epilepsia. Hay que tratar de hablar de cada epilepsia en particular. Sí, mi hija, por ejemplo, tiene el síndrome de Jans. Es de la adolescencia. Bueno, es de la que iba a hablar un poquito ahora. Y estuvo bastante parejo todo, bien tratada y todo, pero ahora está teniendo más crisis. O sea, es un problema de la edad porque no responde a todos los consejos, o sea, la medicación en tiempo y forma, el sueño, o sea, está un poco descontrolada y es como que niega la enfermedad. Entiendo. Bueno, justo vamos a hablar un poquito de la epilepsia mioclónica juvenil, también llamada de Jans. Sí. Y para terminar de contestarle, de ese 30% que no andan bien, solo un pequeño porcentaje es candidato a una cirugía. Claro. El tema está que si justo yo tengo esa epilepsia y soy candidato a una cirugía, tengo que saberlo y tengo que saber esa posibilidad, y porque puede ser la mejor opción. Y así como a veces hay mucho miedo a la cirugía, también pasa que a veces uno le ofrece la posibilidad de cirugía, anda bien, y después me viene y me dice el adolescente o los padres, me dicen, ¿y por qué no me dijeron hace 5 años que me podía operar? 5 años me la pasé con esta epilepsia que me daba convulsiones frecuentes, que me producía caídas, que me limitaba socialmente, que me limitaba escolarmente, a veces llevaba mayor deterioro en la memoria, en lo escolar, en todo lo cognitivo. Por eso es tan importante individualizar en cada caso cuál es la mejor solución. Y a veces es muy fácil y a veces es muy difícil. La semana pasada, jueves y viernes, acá hicimos un simposio donde vinieron, estaban llenos acá, de médicos de todas partes de la Argentina, de algunos países limítrofes. Vinieron 3 médicos de Francia y una argentina que hace 15 años vive en Estados Unidos, y dieron conferencias muy interesantes, pero también lo que hicimos es consultarle algunos casos que pudimos resolver y algunos casos que todavía no sabemos exactamente cómo resolver. Y algunos nos pudieron orientar, y en algunos casos dijeron como que era muy difícil las decisiones a tomar, ¿no? Entonces por eso es tan importante individualizar el tratamiento en cada caso, ¿no? Esta epilepsia que menciona la señora fue descrita ya en 1867 en Francia. Bueno, después hubo varios médicos de Europa y de Uruguay que fueron mejorando y ampliando la descripción. Es la epilepsia idiopática generalizada, o sea que la que afecta todo el cerebro, más frecuente, en la cual las mioclonías es la principal característica. Son sacudidas mioclónicas de los miembros superiores, generalmente al despertar. Esto es lo que hacen, sobre todo en general. No sé si el caso de su hijo no. Y a veces se le cae una taza, se le cae un vaso cuando van a desayunar. Y eso en general pasa un tiempo, un mes, o 6 meses, o 12 meses, hasta que tiene una convulsión generalizada, cuando se pone duro, se sacude y pierde el conocimiento. En un tercio pueden tener ausencias. El inicio generalmente ocurre en la adolescencia, pero las convulsiones generalizadas pueden ocurrir años después. Habitualmente ocurre la consulta luego de la primera convulsión tónico-clónica, y el diagnóstico de estas mioclonías, estas sacudidas, se hace retrospectivamente, o porque no consultaron, o porque los médicos no estaban tan atentos a esta epilepsia y no supieron darle el diagnóstico adecuado. La edad de inicio habitual es entre los 12 y los 18 años, aunque puede empezar desde los 8 a los 26. La edad de debut suele ser más temprana en las formas fotosensibles, aquellas las que tienen episodios desencadenados por estímulos luminosos. Y el electroencefalograma tiene un patrón característico, que es la punta de onda generalizada, rápida, regular, en salas de breve duración. El electroencefalograma nos ayuda muchas veces a precisar el tipo de epilepsia. La respuesta al tratamiento en general es buena, tiene una alta tasa de recurrencia. En estas epilepsias que llamamos benignas o idiopáticas, uno dice, bueno, pasan 2-3 años sin crisis, los electros se van normalizando, saquemos la medicación que puede estar curado.
Pero en esta epilepsia es muy común que sacamos la medicación y vuelven a tener episodios. Por eso antes se la llamaba epilepsia mioclónica juvenil benigna, se llama. Y se sacó la palabra benigna no porque no respondan bien a la medicación la mayoría, sino por la alta tendencia a la recurrencia. Y las medicaciones que más se usan habitualmente son el valproico, el lamotrigina, el topiramato, el levetiracetam. Y según el sexo, según otras características, hay que poner en la balanza los potenciales beneficios y efectos adversos de cada medicación para ver si uno prefiere empezar con una medicación o con otra medicación. Las ausencias son otras manifestaciones de epilepsia que se ven en la infancia, pero que también pueden verse en la adolescencia. Esta es la descripción original de Calmey, que habían sido descritas en 1770 por Tissot, en una chica que había examinado cuando tenía 14 años, que dice que hasta los 7 tenía una buena salud, y ahí se dieron cuenta de detectar un movimiento de los párpados que parecía primero un tic, pero después se dieron cuenta que no, que era convulsivo, que era manifestación de esta epilepsia. Y 4 meses después tuvo verdaderos episodios de epilepsia, o sea, verdaderas convulsiones, que eran muy fuertes y muy frecuentes y duraron varios meses. Dice, durante una parte del tiempo, no quiero leer esto para no aburrirlo, pero fíjense cómo lo describían. Episodios breves marcados por una pérdida instantánea de la conciencia que le cortaba la palabra con un ligero movimiento de los ojos, a menudo volviendo a ella. Dice, ella continuaba la frase que la había dejado interrumpida en la mitad. Y otras veces se había olvidado. Y eso es muy típico, personas que están hablando y de golpe dejan de hablar, se desconectan 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos y después retoman la conversación. O que están comiendo y se quedan inmóviles y dejan de comer. Bueno, acá hay otra descripción de las más antiguas. Y con respecto a estas ausencias, a veces se dan como parte de un síndrome epiléptico, que es la epilepsia ausencia, o del niño o del adolescente, o a veces forma parte de la epilepsia donde hay otros síntomas, otro tipo de convulsiones. Esto vamos a dejarlo porque y como decía, en la adolescencia puede empezar la epilepsia ausencia juvenil, que empieza la pubertad, que no son tan frecuentes como los más chiquitos, pueden no tener muchas diariamente, sino ser más esporádicas. Hay mayor tendencia a las crisis tónico-clónicas generalizadas, aquellas en las cuales se pone duro, se sacude y pierde el conocimiento la persona. Estas crisis generalizadas pueden preceder las ausencias, suelen darse al despertar, no infrecuentemente tienen mioclonías y tienen respuesta excelente al tratamiento. Esta es otra epilepsia que se da en el adolescente. Son las mioclonías palpebrales con ausencias de Gibbons, en las cuales la persona tiene esos breves de ausencia y tiene un parpadeo o un temblequeo de los párpados muy sutil. Por eso vamos a seguir, porque eso es... Hay otras, otra epilepsia en la cual hay mioclonías periorales, sacudidas de la boca, en la cual también queda ausente la persona. No voy a hablar de todas ellas. Y sí vamos a hablar un poquito de algunos aspectos que tienen que ver con el embarazo. Porque el embarazo no es tan raro en la adolescencia y en la juventud. Y no es tan raro que el embarazo sea no programado, sino que es muy frecuente que el embarazo no sea no programado. En general, cuando uno habla de experiencia de embarazo, lo que más se estudia son las malformaciones en el embarazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos otros aspectos que no se han estudiado todavía bien, como sea, por ejemplo, el desarrollo cognitivo del niño o el desempeño escolar de los niños y de las mujeres con epilepsia. Que hay mucho todavía que se sigue estudiando para conocer mejor esta situación, ¿no? Fíjense, las malformaciones congénitas mayores, aquellas que producen un defecto del tubo neural, un defecto, por ejemplo, como puede ser mielomeningocele, o las malformaciones cardíacas, o las malformaciones del tracto genitourinario, las fisuras orales, son más comunes cuando hay exposición a anticonvulsivantes.
el riesgo de la población general no es cero, es del 1,6 al 2,1%. Pero el riesgo de estas malformaciones, las personas que están recibiendo tratamiento con anticonvulsivantes en monoterapia con un solo anticonvulsivante, aumenta 4,5%. Y si tienen politerapia, o sea, tienen varios anticonvulsivantes al mismo tiempo, sube a 8%, según este estudio. Con lo cual, hay que tener, me parece, estos datos en cuenta. De todas formas, tampoco es para asustarlos, porque fíjense que, aunque tomen varios anticonvulsivantes, más del 90% de las chicas con epilepsia van a tener hijos sanos. Pero hay que tenerlo importante. Y eso es lo que refuerzo acá. 96% de los embarazos de madres con epilepsia son niños sanos. Los abortos espontáneos y la prematurez son más comunes en las mujeres con epilepsia. Y hay un aumento de la tasa de malformaciones fetales asociadas a anticonvulsivantes, como ya dije. Por otro lado, las convulsiones durante el embarazo pueden ser dañinas, sobre todo las crisis tónico-clónicas, las que se sacude todo el cuerpo, o los status son las convulsiones prolongadas, y por eso es importante que sí reciba tratamiento cuando lo necesita la embarazada con epilepsia y que no suspenda bruscamente la medicación por querer proteger a su hijo. Hay una medicación que nos merece mucho respeto, que es el valproico, porque muchos estudios encontró que el valproico se asociaba a una tasa mayor de malformaciones congénitas. Fíjense que la mayoría de los estudios muestran aumento del riesgo en relación al aumento de la dosis, sobre todo con dosis mayores de 1000 miligramos. Con lo cual, las dosis bajas pueden servir, cuando no son tan útiles, otras medicaciones para tener un buen control de su epilepsia y tener menos riesgo de que haya malformaciones fetales. El fenobarbital probablemente se relaciona al riesgo mayor también, y cada caso hay que evaluarlo en forma individual. Y después, bueno, ahí ven que los distintos anticonvulsivantes tienen distinto riesgo, no hay ninguno que tenga un riesgo de 0. Por eso toda mujer potencialmente fértil debería recibir educación y debería considerarse cuidadosamente su manejo previamente y durante el embarazo, a fin de optimizar las posibilidades de un buen resultado para ambos, para la madre y para el niño. Bueno, acá muestran, ven como el tema de distintos estudios, las malformaciones se asocian sobre todo a valproico, a fenobarbital y a difenilantoína. Y con las otras medicaciones, como el levetiracetam, hay mucho menos, por ejemplo. Con la carbamazepina, la motripina también hay menos, y con el también hay menos que con estas medicaciones más viejas. Acá un poco repito lo que ya dije. Durante el embarazo hay que tratar de lograr monoterapia, o sea, una sola medicación, tratar de darle a la menor dosis efectiva. Esto es un principio que en general se aplica a la epilepsia. Siempre tratamos de darle una sola medicación a buena dosis y no darle 2 o 3 o 4. Solamente cuando llegamos a una dosis máxima de una medicación y no responde, ahí cambiamos por otra medicación, tratamos de darla sola. Y si no responde, recién ahí asociamos 2 medicaciones y en algunos casos muy difíciles asociamos 3. Y es muy muy raro que demos 4 medicaciones distintas. ¿Por qué? Porque aumentamos muy poco las posibilidades de éxito y aumentamos mucho las posibilidades de toxicidad. La suplementación con ácido fólico es algo que uno hace habitualmente en las mujeres en edad fértil porque disminuye las posibilidades de algunas malformaciones fetales. Se dice que toda mujer sana debería tomar ácido fólico en edad fértil y si toma anticonvulsivantes, más todavía. Establecer niveles terapéuticos de base. Tengan en cuenta que en el embarazo no solo crece la panza, cambia mucho todo el metabolismo, cambia mucho la circulación, cambia mucho el nivel de proteínas en sangre, cambia mucho la metabolización de las drogas y muchas veces tomando la misma cantidad de medicamento la concentración en sangre y en el cerebro baja mucho y entonces hay que hacer en algunas medicaciones análisis de sangre periódico, seguir aumentando la dosis para que siga estando protegida la embarazada. Y es lo que digo ahora, sobre todo con la motrigina, donde los niveles, fíjense que puede caer a más de un 50%, y eso hace que aumenten las convulsiones, pero también aumenta el clearance, o sea, la eliminación
de levetiracetam, de ocarbazepina, de fenobarbital y de lifenil y dantoína. Las ecografías a veces son más periódicas y más rigurosas a las embarazadas con epilepsia, y algunos también usan vitamina K porque puede haber con estas medicaciones más déficit de esta vitamina que favorezca complicaciones hemorrágicas en los recién nacidos. La lactancia materna en las mujeres con epilepsia debe ser recomendada, a menos que exista un claro riesgo por alguna situación especial. Hay drogas que pueden ser usadas con seguridad, como las que menciono acá. Hay algunas que hay que usarlas con más cautela, porque a veces al pasar por la leche al bebé pueden tener sobre todo efectos sedativos. El bebé es que esté más dormido, más hipotónico, y eso hay que tenerlo también presente. Esto ya lo mencioné al pasar, que hay interacciones con anticonceptivos, sobre todo con las que están en la primera lista de medicaciones, y por eso hay que siempre pensar en esas posibilidades. Esto ya lo mencioné. Y ahí me paro, a ver si ustedes tienen preguntas, dudas, inquietudes. ¿Preguntas? Sí. Bueno, en nuestro caso tenemos un hijo de 22 años con un diagnóstico de ausencias desde los 4 años, solamente dos convulsiones. Todo el resto fue con tratamiento y respondió perfectamente al tratamiento. El tema es que a los 19 años, esto de la adolescencia y las rebeldías de los adolescentes a seguir con los tratamientos hizo que se hiciera más difícil el tema del seguimiento del control médico. Entonces, si bien él no ha tenido episodios, esto que usted habla del parpadeo y estas cosas que nosotros seguimos observando, no podemos comprobarlo porque hay una cierta reticencia al control del adolescente con un médico. Pero se le ha quitado medicación. Se le quitó la medicación a los 19 años, no ha tenido convulsiones, pero el tema del parpadeo continúa. ¿Está sin medicación ahora? Sí. Sí. ¿Qué frecuencia de controles debería tener, por ejemplo, normalmente, como para explicarle que esto debería ser una rutina en su vida de un control cada cuánto Lo que tiempo? pasa es que si uno asume que tiene una epilepsia idiopática, de estas benignas, genéticamente determinadas, y pasaron varios años sin episodios, y uno suspende la medicación, yo lo controlo a los 3 meses, o a los 6 meses, le hago un electroencefalograma, lo controlo al año, le hago un electroencefalograma, y si es normal lo veo a los 2 años, y si es normal no le sigo haciendo controles toda la vida. Claro, pero en los electros no sale totalmente normal, Y sale... entonces yo lo sigo controlando como mínimo una vez por año, hasta que se normalicen los Porque electros. podría- También depende qué tipo de alteraciones tengan en el electroencefalograma, por eso es difícil a veces contestar en Sí, sí, general. sí. Porque algunas epilepsias yo sé que tienen alteraciones que no me preocupan, porque estoy seguro que en algún momento van a desaparecer, y en otras epilepsias, con otras alteraciones, a lo mejor me hacen pensar en la conveniencia de volver a tomar una medicación. Depende de cada situación en particular. Pero si tiene alteración con alteración, y también depende mucho qué alteraciones, ¿no? Porque a veces hay alteraciones inespecíficas que una persona sana las puede tener. Y también depende quién haga el estudio y quién lo informe, ¿no? Porque a veces también el grado de experiencia en la interpretación de los estudios hace que a veces cambie lo que uno interpreta y la devolución que uno le da a la familia y al paciente. Pero yo, si sigo alteraciones en los electroencefalogramas, yo en general lo controlo como mínimo una vez al año. Sí. ¿Qué otras cosas tienen para preguntar? A ver, Por perdón. favor. ¿Qué incidencia ha encontrado usted entre autismo y episodios de epilepsia? Porque le cuento, Sí. yo estuve trabajando 10 años en Puerto Rico y vi que muchísimos casos de 8 a 12, 13 años se les producía. No lo veo tanto acá en Argentina. Ujú. ¿Usted qué ha encontrado? Es que en el mundo se ha encontrado. O sea, la mayoría de las personas con epilepsia no tienen autismo, no tienen retardo mental, no Por tienen eso. problemas. Pero en la población de personas con autismo, la incidencia de epilepsia es muchísimo más alta que en la población general. Y según qué estudio uno busque, podrá ser del 30%, del 50%, del 40%. A veces es de fácil control la epilepsia y a veces no, a veces es de Se difícil han control. perdido todo lo logrado. Pero, claro, porque bueno, a veces hay epilepsias de difícil control, sobre todo en las personas que ya
tiene una condición neurológica de base que lo predispone a tener autismo, o tener retardo mental, o tener un problema neurológico motor, las posibilidades de una epilepsia de difícil control son mayores. Y en las epilepsias de difícil control, las posibilidades de que haya un compromiso cognitivo, un deterioro, también son mayores. ¿Y qué hay de cierto? Porque últimamente se estaba tomando una evaluación electroencefalográfica de 24 horas, porque consideran que durante el sueño hay episodios que no se dan a conocer. Por eso que ahora casi todos los chicos a partir de los 8 años le hacen ese estudio y lo van repitiendo. ¿A los chicos sanos? No, estoy hablando de la población con autismo. Es un tema muy interesante, es muy controvertido. ¿Por qué? Porque las personas con autismo, las posibilidades de epilepsia son mucho mayores. Pero por otro lado, en las personas con autismo, la posibilidad de tener alteraciones electroencefalográficas son también mucho mayores. El tema está que estos chicos con autismo, o con trastornos de aprendizaje, o con retardo mental, que tienen alteraciones electroencefalográficas, algunos van a tener epilepsia o van a tener convulsiones ausentes y otros no. Algunos van a tener esas alteraciones por un año, se asume que están genéticamente determinadas, pero no tienen expresión clínica. Entonces, algunos médicos dijeron, bueno, pero si tiene tantas alteraciones electroencefalográficas, démosle una medicación anticonvulsivante a ver si mejora de su autismo o su trastorno de aprendizaje o de su trastorno cognitivo. Y en algunos pocos casos parecía que mejoraban. Entonces dijeron, démosle a todos, y muchos no mejoran. Y entonces hoy en día, en general, cuando hay alteraciones electroencefalográficas, no está indicado darle de rutina medicación. Pero no hay una respuesta única, porque en el mundo, según qué médico, según qué centro, algunos van a decir, démosle medicación, otros van a decir, no le demos. Y yo soy muy cauto, porque en general, en la mayoría de los casos, uno no ve beneficios con las medicaciones y le arriesga un riesgo de toxicidad. Si uno le da una medicación, lo que yo considero que hay que ser muy cuidadoso, hacer realmente una evaluación muy correcta en cuanto a cómo está el chico en su inteligencia, su aprendizaje, en su lenguaje, antes de la medicación, dejar pasar un tiempo, volver a repetir y no guiarse por me parece que está bien, pero no está bien. Y si hay una clara mejoría, a veces lo que uno también tiene que hacer es suspender la medicación y ver si realmente pero sigue la mejoría. Porque también son chicos que están sometidos a tratamientos cognitivos conductuales, tratamientos psicoeducativos intensivos y que van a mejorar con el tiempo. Y es un capítulo que no tiene una respuesta única y en todos los congresos se vuelve a hablar y nadie tiene todavía la respuesta de que a quién da la medicación y a quién no. Sí hay que estar mucho más atento a la epilepsia en los pacientes con autismo, pero no siempre las alteraciones electroencefalográficas significan que va a tener una epilepsia. Gracias. No, por favor. Sí. Buenas tardes, nos vemos hace Un un ratito. ratito, mamá de Julián. Sí. De todo lo que estabas diciendo, yo me sentí identificada porque con 26 años ahora estoy acá. Desde los 4 o 5 años yo tenía ausencias y se decía que era un tic nervioso. Lo que vos estabas explicando, que no había medicación, nadie decía nada, ¿no? Que era supuestamente un problema psicológico y nada más. Hasta que tuve mi primer crisis o episodio que nadie supo porque estaba sola, que fue un gran desmayo, me caí, bueno, hicimos determinados estudios y salió que tenía una epilepsia no convulsiva y a partir de ahí estuve medicada. Sí. A los 14 años de esto tengo a mi segundo hijo, que es Julián. Sí. Casualidad que bueno, tiene la epilepsia, a los 13 años tuvo su primer crisis de golpe. Sí. Vos lo viste hoy, tiene 16 años, está con el ácido valproico, le han subido la medicación por una cuestión quizá también de su contextura física que fue desarrollando y todo eso. Mi pregunta es, al tener ya como una base hereditaria posiblemente y que le saltó así en la adolescencia, si puede llegar a ser dentro de estas epilepsias que después se van disminuyendo en el desarrollo de esta adolescencia, o también puede llegar a ser una epilepsia de por vida, como la tengo yo, ¿no? Bueno, yo voy a responder Eso, en general. en general, En general,
puede ser que tengan una evolución y puede ser que tengan remisión. Puede ser la En dos. particular, es difícil opinar porque cada evolución es distinta. Por otro lado, hoy se conoce mucho más de la genética, aunque todavía nos falta conocer mucho. Y para todas las epilepsias idiopáticas adolescentes o para las epilepsias de ausencia se han descubierto muchos genes. El tema está que no puedo decir, bueno, hagamos el gen a su hijo a ver si tiene el gen A o B. Porque habría que hacerle, eso sí se puede hacer a nivel experimental, ¿no? Pero habría que hacer un panel de genes porque hay como, no sé, o 10 o 20 o 30 o 50 genes que pueden darle la misma epilepsia. Y por otro lado, el mismo gen a su hijo puede darle una epilepsia con ciertas características y al otro vecino puede dar una epilepsia con características muy diferentes. Porque hay una expresión fenotípica, es una expresión de síntomas que es variable para el mismo gen alterado. A lo mejor en unos años vamos a tener más respuesta a todo esto. Pero sí, yo no descarto que pueda andar bien. Y con respecto, perdón, te pregunto así ya. Sí. El tema de las salidas. Sí. Él respeta la medicación, eso no hay ningún problema. El tema es que, bueno, hasta ahora más o menos venía controlando el de no salir, el de acostarse temprano y todo. Ahora ya con 16 es como que está en la etapa que quiere ir a bailar. Su primer crisis justamente fue a bailar toda la noche, durmió 3-4 horas y tuvo su primer crisis. Es justamente la deprivación del sueño, y si se le suma ingesta de alcohol en las epilepsias del adolescente, no en todas, pero en un grupo, favorece la aparición de convulsiones. El tema es el descanso. Claro. Pero bueno, tampoco uno puede limitar, tratará de protegerlo más con la medicación y tratará de que descanse lo más posible y tratará de encontrar un equilibrio. Eso es lo difícil en todo esto. En el caso de mi hija, por ejemplo, ha ido 2 veces solas a bailar y le molestan las luces. Ella misma se dio cuenta que el encendido de las luces de los locales musicales la alteran. O sea, ya que hay un grupo dentro de estas epilepsias que se llaman epilepsias estímulos sensibles, en las cuales algunos estímulos, sean luminosos, o sea auditivos, o sea táctiles, o sea la alimentación, depende, muchas posibilidades, puede generar convulsiones o favorecer que aparezcan. Y hay que tratar de evitar esos estímulos. Sí, ella por se lado, dio cuenta. Claro, a veces usando anteojos antirreflex o oscuros, a veces poniendo protector en las pantallas de las computadoras, a veces usando monitores de mejor calidad que son menos estimulantes. Hay medicaciones que protegen más contra la fotoestimulación que otras medicaciones. El valproico es una de las que más protegen, por ejemplo. La motrigina, más variable, por ejemplo. Sé que por ahí hay muchas cosas por poner en la balanza y tomar en cuenta. Y también pasa a veces que el estímulo luminoso es simplemente ir en auto por una calle con árboles y el sol entre los árboles favorece. Y a veces pasa que no es tan raro en los chicos con nivel cognitivo normal, pero y más en los chicos con retardo, que se autoestimulan y se ponen frente al sol y se ponen a hacer así porque tienen cierto placer y lo hacen en forma automática. Hay libros que hablan de ese estímulos sensibles porque hay posibilidades. Y es un aspecto a tener en cuenta. Lo que veo que es común en todos los casos así de adolescentes ya más grandes, el tema del descontrol y de no querer respetar todas las condiciones que se dan para que mejoren, como el sueño, la toma de medicación, el ir al médico, o sea, los 3 casos que escuché pasamos por lo mismo. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Depende también mucho de la personalidad de cada adolescente, ¿no? Son algunos que son más transgresores, algunos que son más equilibrados, otros que son más fluctuantes en su estado de ánimo. A ella se le manejó bien mientras que era más chica, que hacía caso a todo. Ahora ya es... Como en todo adolescente. Parece difícil. Sí, pero bueno, se supone que es un tiempo. Sí. Les voy a mencionar algunas cosas que tengo acá escritas para generar un poquito más también de discusión. Sí, por favor. ¿En qué tiempo se puede determinar en qué tipo de epilepsia tiene el niño? A veces es por la primera consulta, uno sabiendo el tipo de convulsiones que tiene, cómo son los síntomas que tiene, viendo el tipo de alteración que tiene los electroencefalogramas, viendo los otros elementos como el examen físico, la resonancia, los antecedentes, uno ya sabe qué tipo de epilepsia tiene. A veces no, a veces hay que esperar la evolución, meses o años para tener más claro el tipo de epilepsia que tiene. Porque a veces cuando empieza parece que
que tiene un tipo de epilepsia y la evolución, porque va cambiando la forma de manifestarse, van cambiando los síntomas que tiene, van cambiando las alteraciones en los electroencefalogramas, entonces nos va cambiando el diagnóstico de epilepsia. Y sobre eso tenemos que ir conversando sobre la marcha con la familia. Bien. La epilepsia y la vida cotidiana. Estas son unas recomendaciones de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Como dígale a su médico si no se siente bien, si tiene alguna molestia cuando toma la medicación, porque a veces cambiando la dosis, modificando la medicación, uno evita un efecto adverso que no es inevitable. Dice que siempre hable con su médico antes de cambiar o suspender la medicación, eso es importante también, sobre todo cuando estamos acostumbrados a tomar en forma crónica una medicación, pensamos que podemos subir, bajar o cambiar solos. Eso es muy común de ver, y a veces los papás hacen las cosas bien, pero siempre conviene que el médico sea el que esté al tanto de todo esto y comparta las decisiones con la familia, porque a veces uno puede equivocarse. Llevar un registro de convulsiones, no hay que ser obsesivo, pero si uno puede tener un registro, sobre todo las personas con epilepsia específica, a veces ayuda a tener un mejor seguimiento, porque a veces pasa el tiempo y después uno dice anduvo mejor, anduvo peor y uno se olvida de muchos datos. Lleve consigo una lista de medicamentos que toma y sus días, horarios de administración. Consulta a su médico antes de tomar otra medicación o hacer otro tratamiento por las potenciales interacciones medicamentosas. Si presenta convulsiones más frecuentes o más severas, consulta a su médico. Sepa cómo contactar a su médico si tiene un problema. Si algo no es claro, pregunte. Y eso es importante, que no se queden con dudas, ¿no? O sea, que usted dice es el participante más importante en el tratamiento de su epilepsia. Algunas recomendaciones para mejorar la seguridad en chicos y adolescentes. Evitar camas cuchetas o camas altas. En caso de caídas severas y frecuentes, yo agregaría usar casco o protecciones. Mucho cuidado con el agua. Y el agua sí es un factor que es una situación de riesgo para las personas con epilepsia, ¿no? Acá dice que use salvavidas en la proximidad del agua. Supervise de cerca a los niños en la ducha o en la bañadera. En general se recomienda que no se bañen en la bañadera los chicos y adolescentes que se bañen en ducha, que no traben la puerta del baño, que no se bañen cuando están solos. Piensen que aunque haya un poquito así de agua estancada, si uno pierde conocimiento y cae ahí, es suficiente para poner en riesgo su vida. Tener a mano y en lugar visible los teléfonos de los médicos, lugares de atención, empresas de emergencia. No solo uno, sino las personas que van a ocuparse de nuestros hijos y adolescentes. Si su chico va a dormir a casa de un amigo, asegúrese que un adulto sabrá a quién llamar y sabrá qué hacer en caso de una convulsión. Sepa que no todo traumatismo infantil es prevenible, tenga o no el niño convulsiones. Trate de encontrar un equilibrio, esto es lo más importante, entre brindar seguridad y evitar sobreprotección. Sobre todo esto se refiere a personas con convulsión frecuente, no usar alfombras gruesas y mullidas, proteger las esquinas o bordes agudos de los muebles, evitar muebles con puntas, poner protección alrededor de estufas o chimeneas. Justo este viernes se presentó el caso de una señora que tenía un retardo leve y una crisis de difícil control y se había caído, se había quemado y otra vez había un traumatismo y había tenido otra quemadura. Todo lo que uno pueda prevenir hay que tenerlo en cuenta. Evitar llevar velas encendidas, maderas encendidas, calentadores, usar planchas con dispositivos de apagado automático, usar sillas con apoyabrazos, dice, claro, bueno, si va a cortar el pasto, que tengan esos dispositivos que uno tiene un cable que si no se cae y pierde conocimiento se apaga el motor, pavadas, pero a veces ayudan a prevenir y a evitar accidentes. Las puertas de los baños deben abrirse hacia afuera. Usar alfombras acolchadas en el baño, no cerrar la puerta del baño, verificar que el desagote de la bañadera funcione bien. Fíjense que parecen cosas pavas, ¿no? Pavas hasta que a uno le pasa algo. Yo tengo en mi recuerdo actual 2 chicos fallecidos recientemente por una convulsión estando en el agua. Un chico, un puber que falleció en la bañadera porque el papá, era un chico con retardo mental severo, ¿no? El papá se descuidó, fue a atender el teléfono un minuto y cuando volvió estaba fallecido el chico y seguramente tenía una convulsión. Y otro chico, adolescente ya de 16 años, con retardo mental severo, que falleció en la pileta de natación, aunque lo asistió el profesor especial, todos quisieron sacarlo, pero
no llegaron a secar. Mi hija hace un mes tuvo una ausencia en la ducha, bañándose antes de ir a la escuela. No había cantidad de agua porque era ducha, pero se cayó tan mal que se golpeó contra todos los grifos, contra todo, o sea, hubo que internarla, hacerle un montón de estudios, porque se dio cuenta que algo le pasaba, pero cuando se dio cuenta ya estaba desmayada. Y es normal, o sea, no tiene retraso, ni mucho menos, pero no le dio tiempo a nada. Obvio. Ese es el problema de la epilepsia, Claro. que es inesperada Sí. en cuanto a cuándo va a aparecer y cómo va a aparecer. Sí, sí. Muchas veces. A veces no, a veces las personas tienen un aura, sienten una sensación específica y no pierden el conocimiento al inicio o en ningún momento. O tiene una aura epigástrica ascendente o tiene una aura en una mano, pero muchas otras veces no. Pierde de golpe el conocimiento y tiene su manifestación. Evite agua muy caliente del baño para prevenir quemaduras en caso de que tenga una convulsión con pérdida de conocimiento. Considere usar un duchador. Evite usar artefactos eléctricos como secadores de cabello, afeitadora eléctrica en el baño o cerca del agua, ¿no? Por el riesgo de electrocución. Bueno, todos, fíjense, precauciones en la cocina. Todo también el viviente a prevenir las quemaduras o a cortarse. Durante la recreación también, en cuanto a descansar, en cuanto a estar bien hidratado. Por suerte, la persona con epilepsia puede estudiar, en general puede estudiar, puede trabajar, puede hacer infinidad de deportes, puede viajar. Y hoy con las medicaciones que tenemos puede hacer una vida casi normal o normal, salvo la molestia de tener que tomar durante tiempo una medicación, ¿no? Estas son cosas que se aplican en general, pero que tengan muy en cuenta en ese 30% de personas con epilepsia de crisis de control, ¿no? Evite nadar solo, bueno, todas las precauciones en el agua, como ya les dije. Si va a hacer esquí también, una persona puede hacer esquí, pero no al lado de un precipicio, porque son cuestiones de sentido común. Un adolescente con epilepsia puede andar en bicicleta, pero no le conviene andar en bicicleta en medio de una avenida llena de camiones. Son cosas también de sentido común. Bueno, por ahora me parece que vamos a parar acá, a ver. O si les voy a comentar este estudio, Impacto de la epilepsia en la adolescencia. Es un estudio inglés en la cual evaluaron todo un grupo de 305 adolescentes con epilepsia. 126 no participaron y de los 179 restantes, solo 75, un 42%, aceptaron entrar al estudio. Se encontró en estos chicos que evaluaron que había un mayor nivel de depresión y anedonia, mayor nivel de ansiedad social, mayor número de síntomas obsesivos, alto número de crisis que se relacionaron a baja autoestima, o sea, cuando tenían muchas convulsiones su autoestima bajaba, sobre todo las crisis tónico-clónicas, aquellas en las que acudían, se asociaban a depresión y a anedonia, y bajos niveles de información de la epilepsia se relacionaban con mayor nivel de depresión, menor autoestima y mayor incidencia en ansiedad social. ¿Esto para qué se los pongo? Para que en los adolescentes con epilepsia estemos muy atentos al estado de ánimo, a la conducta, a su vida social, a su vida afectiva, porque hay más posibilidades de que necesite un apoyo en ese aspecto. Y por otro lado, fíjense lo interesante, cuantos más informados están los adolescentes, mejor pueden sobrellevar su enfermedad y menos posibilidades tienen de que esto afecte tanto su autoestima y su estado de ánimo. Y por acá voy a parar de hablar yo. Como nos quedan unos minutos, díganme si quieren hacer alguna pregunta más, si tienen alguna otra inquietud. A mí me quedó algo de hace un rato, con respecto al uso del valproico en una epilepsia sintomática remota, que se supone que va a seguir tomándolo. ¿En qué momento, si es que está indicado, en qué momento se cambia la medicación ante la posibilidad de un embarazo? Y hablando de embarazo planificado. Pero cualquier cambio hay que hacerlo planificado, como mínimo un año antes del embarazo, porque hay que estar seguro que la medicación nueva que le vamos a dar... ¿Se recomienda el cambio de medicación? No hay una norma estricta. Depende de cada médico y de cada familia. Yo pienso que sí, que en algún momento de la adolescencia o de la juventud conviene cambiarlo, porque con otra medicación a lo mejor, si anduvo bien con valproico, lo más probable es que ande bien con otra medicación. Y con otra medicación voy a estar tranquilo que va a tener menos riesgo de aumentar la posibilidad de
de malformaciones fetales. Eso es lo que yo pienso, pero no es algo, una norma estricta que esté escrita en un libro. Lo que sí que, si hoy viene una adolescente, me estoy tomando valproico y estoy embarazada, yo no le cambio la medicación. Pero cuando ella está embarazada, ya pasaron como 4, 6 o 7 semanas del embarazo, hasta que ella se da cuenta y hace el test. Y el cerebro ya pasó su periodo crítico de formación. Y no la voy a exponer a que tenga convulsiones justo en ese momento, cambiándole a otra medicación cuando sabemos que más del 90% de posibilidades tiene de tener un infarto, ¿no? Pero yo en general trato de sacarlo al valproico antes de que queden embarazadas. Y lo que pasa es que en algunas chicas que tomaron valproico y anduvieron muy bien, es más fácil decirle que nos probemos una segunda medicación. En otras que probaron una medicación, 2, 3, 4, y solo con el valproico logramos un buen control, ahí uno ya duda más si queremos cambiarle a otra medicación de la que ya sabemos que tomó y no fue tan efectiva. Entonces hay que evaluar cada situación en particular. Pero bueno, es una buena pregunta y muy puntual el caso de su chiquita. ¿Es posible que la medicación produzca problemas gastroenterológicos, gastritis Sí. o algo por el estilo? Sí, es posible. Porque mi hija tiene... El valproico sobre todo suele dar esos síntomas. No, todas las medicaciones pueden dar algún síntoma. Algunas pueden afectar el riñón, afectar la coagulación, pueden afectar los glóbulos blancos, pueden bajar el sodio, pueden afectar la piel, pueden dar sedación, puede afectar la memoria. Depende de cuál medicación, unas afectan más unas áreas del organismo, otras. A veces hay algunas medicaciones, según la marca y cómo está hecho el comprimido, que son más irritantes o menos irritantes, ¿no? Porque con valproico veo que hay distintos tipos de valproico. Está el jarabe, está el comprimido sprinkle, está el divalproato, que es el que tiene una recubierta especial, y algunos todavía mejor unos que otros. Yo estoy con la motrigina ahora. Primero tomo el valproico, ahora no. Y con la motrigina es raro que tenga síntomas digestivos, es raro, pero los síntomas digestivos son como los mareos, son comunes a todos los medicamentos, prácticamente, que en algún porcentaje pueden darlo, pero no es algo habitual ni frecuente ni llamativo en el uso de la motrigina. Sí, la están estudiando ahora. ¿Alguna otra cosa? Sí, en el caso de Jimena, que está en la preadolescencia, acaba de cumplir 13 años y está en la edad del desarrollo, de hecho ya se hizo señorita, ¿tiene algo que ver la medicación? ¿Puede llegar a producirle algún desorden hormonal en cuanto al periodo? Jimena actualmente está con la motrigina y carbamazepina. Lo que se ve es que las personas, mujeres con epilepsia, tienen más posibilidades de tener irregularidades menstruales o tener variaciones en la ovulación. No es algo significativo en general, pero sí hay algunas diferencias. En general no hay que tomar ninguna conducta activa y depende de cada caso en particular. Sí, porque es por otro algo lado, que perdón, a medida una vez que empieza a tener la menstruación hay que tener en cuenta que algunas adolescentes y mujeres pueden tener una exacerbación catamenial, o sea que durante los días previos o durante la menstruación puede tener aumento de frecuencia de convulsión, pero solamente en un grupo. Y en esos casos hay alguna medicación que se puede usar o en esos días o permanentemente para tratar de disminuir esas posibilidades. Hasta algunos usan tratamientos hormonales, ¿no? Depende un poco de la experiencia de cada centro y de cada médico. Está, porque justamente tuvimos el control con el pediatra y ahora el 28 tenemos turno con usted. Y nos decía que le preguntáramos eso porque desde que Jimena se hizo señorita tiene muchos dolores y el periodo es muy abundante y me preguntaba el pediatra si tenía que ver con, o sea, que le preguntara a usted después si tenía que ver con la medicación, si había algo que le podía... A veces sí, a veces no. Yo que en esa situación lo que les pido es que terminen una evaluación con un ginecólogo infanto-juvenil. Porque hay muchas posibilidades. Pero también me pasó hace poco una chiquita con un retardo mental severo, con una malformación cerebral, con una epilepsia de difícil control, que de golpe tenía episodios que no habla, que tenía
episodios de alteraciones conductuales y de agresividad, y no sabíamos si tenía que ver con la epilepsia, y se le daban medicaciones, y la mandamos al psiquiatra, hasta que se descubrió que lo que tenía era un himen imperforado, que estaba por debutar, su útero estaba lleno de secreciones que no podían salir porque estaba debutando con su adolescencia, y bueno, con su tratamiento ginecológico le abrieron el himen, pudo salir y se normalizó la conducta. Hay que estar atento a tantas cosas, por eso es tan interesante la medicina y es tan difícil a veces. Bueno, vamos a ir terminando. Última pregunta. Una persona epiléptica sufre dolores de cabeza y en ese caso se medica eso o no. La mayoría no sufre dolor de cabeza, pero sí puede sufrirlos como cualquier persona. Y con algunas epilepsias es más frecuente que tengan dolor de cabeza, y obviamente hay que tratar de que esos dolores de cabeza no interfieran con su vida cotidiana. Y si son importantes hay que medicarlos, sí. Pero mejor dicho, hay que evaluar bien a cada situación en particular. Gracias. No. Bueno, gracias por venir a todos. Hasta la próxima charla.